Vamos a continuar con el ejercicio 7 que dice construya en una hoja nueva una tabla dinámica con la planilla información patentamientos por provincia CARA diciembre 2013 que permita analizar la información disponible y que presente un esquema de información similar al que se muestra a continuación. Ustedes tienen el enunciado del práctico. Un modelo de informe resumido en donde están los distritos, cada uno de los distritos para poner en forma vertical, los tipos de vehículos. Observen que acá tiene automóvil más comercial liviano y creo que después más abajo están los comercial pesado más otros pesados, o sea, son dos tipos de vehículos, por eso hay dos columnas en el enunciado, el total de patentamientos y a su vez tienen arriba lo que se denominan filtros de informes para separar periodos y regiones. Vamos a ver a continuación la herramienta de análisis más poderosa que tiene incorporada Excel para resumir datos y que a su vez quizás de todas las que vimos a lo largo del práctico es además la más fácil de utilizar. ¿Cómo se construye una tabla dinámica? Son simplemente algunos pasos. Primero, vamos a seleccionar los datos. Es fundamental que en la selección de los datos tengan una estructura de tabla como la que hemos construido recién completando la columna E que corresponde a los datos de región. Se selecciona desde la fila de títulos, ¿sí? Y seleccionamos completamente todos los datos. La opción de tabla dinámica está en la cinta de opciones Insertar. La primera se denomina tabla dinámica. Al haber hecho ya la selección, partiendo de la fila de títulos, observen que el primer paso lo tenemos resuelto. ¿Por qué? El primer paso es seleccionar una tabla o rango. Entonces, ya al haber hecho la selección, nos propone trabajar con esa selección que hicimos. La segunda es si lo vamos a hacer en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. Si quisiéramos hacerlo en la misma hoja de cálculo, seleccionaríamos acá y tendríamos que indicar a partir de dónde se construye la hoja de cálculo. La tabla dinámica. Mi recomendación es siempre trabajar en la medida de lo posible en una hoja de cálculo nueva. Entonces, teniendo seleccionada la tabla, el cuadro de diálogo que se nos hable para seleccionar el rango y si vamos a usar una nueva hoja de cálculo que está seleccionada por defecto, simplemente presionamos aceptar. ¿Esto qué hace? Observen que se abrió una nueva hoja dentro del libro en el que estábamos trabajando. Hay un área de tabla dinámica y aparece el área de configuración de la tabla dinámica. También desde las versiones 2007 aparecen las cintas de opciones específicas del objeto que tenemos en este caso en la hoja, que es la tabla dinámica, que son análisis de tabla dinámica y diseño. Algunas de estas características las vamos a ver más adelante en el práctico número 6. ¿Cómo construimos la tabla dinámica? Teniendo los campos disponibles, que en el caso que por ahí en algún momento se les desconfigure, la tienen la opción acá, ¿sí? En donde van a tener la posibilidad de mostrar la lista de campos y los distintos botones. Lo que tienen que hacer es simplemente arrastrar y para construir la tabla dinámica. Los campos de valores, en este caso vamos a traer las unidades patentadas. ¿Sí? Entonces observen, se llama tabla dinámica porque yo inmediatamente traje unidades acá, que donde hay suma de unidades, lo que hace es sumarme el total de unidades patentadas, en este caso en el periodo. Pero si yo esa información la quiero por distrito, simplemente voy a arrastrar distrito acá y observen que ese total ya me hizo el cálculo y me mostró la cantidad de patentamientos por distritos. ¿Cuál era el esquema que nos pedía la consulta o el práctico, perdón? Que lo separemos por tipo. Yo arrastro tipo y me aparece tipo. Si quisiera volver a ver sin la separación de tipo, sin de distrito, podría pinchar, por ejemplo, distrito y sacarlo del área de informe y me quedarían por tipos en total. Puedo volver a traer distrito, ¿sí? Y lo voy a tener dividido por distrito. A su vez, recuerden que el práctico les pide periodos y regiones. Entonces vamos a traer periodos acá como filtro de informe y regiones. Esto nos permite
de nuevo, ¿por qué se llama tabla dinámica? Porque los datos que tenemos en una tabla con más de 3000 registros los podemos simplemente resumir manejando las opciones del mouse y trayendo a las distintas áreas del informe, que son las filas, las columnas, el área donde se suman los valores y los filtros, poder ir, permítame la expresión, jugando con los datos. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver alguna región en particular, entonces podría, en vez de seleccionar todas, seleccionar la región NOA, que es donde estamos nosotros. ¿Sí? Entonces lo que me va a hacer, me dinamiza los datos, de ahí el origen, tabla dinámica, y me va a mostrar los datos de la región NOA. Si yo quisiera ver un periodo en particular, ¿sí? Por ejemplo, el último dato que tiene esta tabla es septiembre de 2013, no, perdón, creo que llegaba a diciembre. Diciembre de 2013, selecciono diciembre y me va a mostrar los datos de diciembre de 2013 de la región NOA. Y observen que aparece el símbolo de filtro aplicado. Si yo quisiera seleccionar más periodos, voy a hacer tilde acá y voy a marcar, por ejemplo, el último trimestre del 2013. A medida que yo voy cambiando las opciones de filtro, se me van actualizando los datos. Por ejemplo, que no me interese la separación entre tipos, puedo simplemente pinchar tipos y dejar los totales facturados, perdón, los totales de unidades vendidas en estas regiones. Podría volver a poner todas o seleccionar otras y observen cómo se va dinamizando los datos que tenemos resumido. Para que vean la potencia y el alcance que tiene la tabla dinámica, permítanme mostrarles cómo hubiera sido el práctico del sumar sí. No, estoy abriendo mal. Los datos de los hoteles, que lo tengo acá. Si hubiéramos trabajado con tablas dinámicas y no con sumar sí, por ejemplo. Entonces, sumar la cantidad de habitaciones que tuvimos un rato largo, ¿sí? Seguramente ustedes les demoraron y nos cuesta usar sumar sí conjunto. Hubiéramos construido una tabla dinámica presionando tabla dinámica desde la fila de títulos. ¿Y qué hubiéramos hecho? Hubiéramos traído categorías y la cantidad de habitaciones por categoría, ¿sí? O de plazas, creo que teníamos, pide el enunciado, y ya teníamos resuelto lo que hicimos con sumar sí conjunto. Si hubiéramos querido saber cuántos estaban divididos por pileta de natación, que usamos subtotales, hubiéramos tenido, por ejemplo, esa posibilidad. Es una herramienta muy potente, vamos a continuar utilizándola en el práctico 6. Terminan el práctico comprimiendo los archivos con los que han trabajado junto con el enunciado, como dice el punto 8, y lo suben a la plataforma. Muchas gracias.